Bien, estamos a pocos minutos de iniciar nuestro en vivo. Estamos desarrollando el tema de vectores del curso de física. Vamos a esperar, vamos a iniciar a las 9 en punto. Bien, un poco haciendo una pequeña remembranza de lo que ya hemos avanzado. Bien, vamos a aprovechar estos 5 minutos para ir hablando un poquito de lo que ya hemos avanzado. Bien, estamos desarrollando todas las noches el curso de física, el tema de vectores. Siempre lo primero que debemos de saber es qué es un vector, ¿no? Eso ya lo hemos explicado. Simplemente decimos que es una flecha que tiene su módulo, su dirección y su sentido, ¿no? La línea de acción o dirección lo va a definir el ángulo que hace esa línea con la horizontal. Su notación, la magnitud y una flecha encima de ella que se lee vector A. Y cuando se trata de módulo, tenemos esta notación o simplemente A. Bien, entonces vamos a hacer un repaso breve para ya concentrarnos en lo que toca esta noche, ¿no? Ya son 3 clases en vivo, ya estamos en la tercera parte, ¿no? Entonces hemos hecho una pequeña clasificación o tipificación de los vectores, ¿no? Hemos ya estudiado los vectores unitarios, que lo más importante es saber que su módulo es la unidad y sobre todo, ¿no?, sirve para dar la dirección a los vectores, ¿no? Por ejemplo, el vector a través de esta expresión. Entonces, podemos expresar diciendo, ¿no?, que cualquier vector se expresa conociendo su módulo y acompañándole por el unitario. Entonces, acá tenemos la expresión de todo vector unitario. Un vector unitario se expresa conociendo a algún vector que se encuentra en la línea de acción, como A, y dividirlo entre su módulo, y nada más, ¿no? Bien, falta 3 minutos para iniciar. Estamos haciendo un pequeño repaso, como esperando a todas las personas que se interesan en este curso tan importante de la física, sobre todo para todos esos alumnos que de alguna manera les encanta las matemáticas, la física, y tal vez piensan estudiar una carrera de ciencias, ¿no?, de ingeniería, de repente economía y tantos cursos donde se va a utilizar bastante este conocimiento, ¿no? Nos falta 2 minutos y brevemente voy a hacer ese repaso, ¿no? Hemos tocado los vectores colineales muy importantes, ¿no?, y hemos llegado al final a determinar esta importancia. ¿Por qué? Porque podemos trabajar, podemos relacionar los vectores solamente conociendo los módulos, ¿no? Esa es su importancia. En cambio, cuando los vectores no son colineales, no podemos
alegremente trabajar con los módulos, ¿no? Y hay otra manera de trabajar. Y acá tenemos, digamos, la cumbre, la fórmula que nos permite inmediatamente, ¿no?, con solo ver, expresar un vector en términos de otro vector que se encuentra en la misma línea de acción. Entonces el concepto de colineal es muy importante. Bueno, acá tenemos vectores coplanares, paralelos, perpendiculares, y sobre todo debemos de recordar los vectores iguales. Su nombre lo dice, pero tenemos que cumplir que los tres elementos deben ser iguales, ¿no?, el módulo, dirección y sentido. Y los vectores opuestos, todo igual, menos el sentido, ¿no? Y podemos aprovechar el nombre de uno de ellos para ponerle el nombre al otro solamente con el signo menos. Bien, nos falta un minutito y ayer hemos ya empezado a operar con vectores. Hemos explicado la suma de vectores, el método gráfico sobre todo, los dos métodos importantísimos, ¿no? El método del paralelogramo, lo tenemos aquí desarrollado, y una aplicación, ¿no? En realidad ya esto es un problema un poco complejo, ¿no?, pero así lo hemos hecho, y ahora sí vamos a ir resolviendo algunos ejercicios. Sobre todo yo quiero que entiendan, que se entienda qué es lo que estamos haciendo. Bien, siendo las 9 de la noche, ahora sí vamos a dar inicio y dar la bienvenida a todas las personas que nos acompañan. Estamos iniciando con este tipo de actividades de hacer clases en vivo. Es una manera, pues, de expresar nuestro conocimiento, compartir, ¿no?, con toda la gente que está interesado en aprender el curso de física, ¿no? Y ahora estamos en el tema de vectores, ¿no? Es un tema que me apasiona, me encanta bastante, porque es la base, realmente la base de la física. Y por eso que su entendimiento es vital, ¿no?, para poder seguir escalando los diferentes temas de la física, ¿no? Entonces, ayer hemos completado con el método del polígono y hemos explicado a detalle, y también hemos resuelto este ejercicio, ¿no?, aplicando ya todo lo aprendido, ¿no? Un ejercicio bastante interesante donde hacemos uso, pues, de toda la teoría, de esos pequeños detallitos, ¿no?, que encontramos, ¿no?, por ejemplo, en vectores colineales. Ahora, formando un polígono, llegamos, pues, a esta respuesta. Y este es un ejercicio muy interesante, bonito, pero que para poder entenderlo tenemos que ir escalando de a poquito, ¿no? Aquí ya prácticamente hemos hecho un ejercicio con cierta complejidad, ¿no? Pero si los alumnos o las personas interesadas están siguiendo las clases, se darán cuenta, pues, que no hacemos nada del otro mundo, ¿no? Todo lo que hemos explicado nada más estamos aplicando en este tipo de ejercicios. Aquí podríamos hacer diferentes variantes, ¿no? Con cambiar esto ya, por ejemplo, el sentido de B ya cambió todo, pues, ¿no? O el sentido del X lo podemos cambiar, podemos estirarlo un poquito, ya podemos hacer varios cambios, pero que en esencia la manera como abordamos, cómo manejamos a los vectores es la misma, ¿no? Y eso es lo que estamos tratando de que lo aprendan, o transmitiendo ese conocimiento a cada uno de ustedes, ¿no? Bien, a ver, vamos a continuar entonces. Con este ejercicio hemos terminado el método del polígono. Bien, habíamos hecho la clasificación. Entonces, a ver, acá lo tengo. Aquí, ¿no? Estamos operando vectores, ¿no? Y la primera operación es la suma de vectores. Tenemos el método gráfico, ya lo hemos desarrollado, ¿eh?
A, ¿no? Entonces, como ve, ahora vamos a desarrollar el método analítico, ¿no? A ver, método analítico. Analítico. Bien, ahí tenemos, a ver, vamos a expresar o vamos a desarrollar el método analítico. A ver, primero vamos a trazar, vamos a graficar a nuestros vectores. A ver, vamos a acomodarnos. Listo, ahora sí. Entonces, lo primero que hacemos, a ver, como si estuviésemos tratando a los vectores, estaríamos sumando vectores con el método del paralelogramo. A ver, ahí tengo un vector y voy a trazar otro vector, ¿no? A ver, voy a trazar este vector. Listo. Voy a sumar entonces esos vectores, ¿no? El vector A y el vector B. A ver, a este le vamos a llamar el vector A como vector y a este el vector B. Entonces, lo primero que puedo detectar es que estos vectores siempre van a formar un ángulo, ¿no? Este ángulo, al que le voy a llamar alfa. Ya está. Entonces, para aplicar el método del paralelogramo, trazo paralelas, ¿no? Ya, entonces lo estamos haciendo gráficamente, ¿no? Para tener idea qué es lo que quiero hallar, ¿no? Lo que quiero hallar es el vector resultante o el vector suma, ¿no? Listo. Voy a trazar la otra paralela. Bien, entonces estamos formando un paralelogramo. Aquí nos falta un poquito. Listo. Ahí tenemos un paralelogramo. ¿Qué indica eso? Que la línea donde se encuentra este vector B es paralelo, ¿no?, a esta otra línea. Lo mismo, esa línea es paralelo a la línea de acción de donde se encuentra el vector A, ¿no? Entonces tenemos el paralelogramo. Bien, cuando aplicamos el método gráfico, ya tenemos todo preparado, ¿no? Ya está el paralelogramo y simplemente era trazar la diagonal, ¿no? Pero atravesando el ángulo, ¿no? No esta diagonal, ¿no?, sino esta. Ese es el método del paralelogramo. Listo. Este vector es el que estoy buscando, ¿no? Ese es el vector R o simplemente el vector A más el vector B, ¿no? Entonces, si yo quiero saber el módulo de este vector, sabiendo estos módulos, gráficamente, bueno, tendría que agarrar una regla, ¿no?, y medirlo, ¿no? Más o menos 6.5, ¿no?, pero no es exacto. Es un aproximado, digamos. Entonces, para que sea exacto, el módulo de esta resultante, utilizamos el método analítico, ¿no?, al que le vamos a llamar, a este método analítico, lo vamos a llamar como la ley de cosenos, ¿no? Entonces, vamos a explicar la ley de cosenos.
¿En qué consiste, no? ¿Para qué sirve? Entonces, la ley de cosenos nos va a servir para calcular la resultante del vector A y el vector B, ¿no? Que sería este vector que atraviesa el ángulo y es esta diagonal. ¿Cómo lo voy a expresar, no? Lo voy a expresar de esta manera. Sirve entonces para hallar la resultante. Entonces la resultante puedo expresar así. Esa es la resultante. Pero cuando pongo barras es el módulo, ¿no? También lo puedo expresar simplemente con una R. Entonces, para facilidad, vamos a emplear esta notación, la R, que sería el módulo de la resultante. Para eso sirve la ley de cosenos, para calcular el módulo de la resultante. Entonces, el módulo de la resultante lo voy a calcular sacando la raíz cuadrada ¿de quién? Ya. Del módulo del vector A al cuadrado. Estoy empleando también para designar el módulo simplemente el A, ¿no? Ya no estoy utilizando las barras, ¿no? Un poco más complicado, digamos. Más el módulo del otro vector, o sea, B al cuadrado. Más el doble producto del módulo del primer vector, que es A, más el módulo del segundo vector, que es B, ¿no? Y todavía tenemos que multiplicar por el coseno del ángulo alfa. Y entonces, a toda esa expresión todavía le tenemos que sacar la raíz cuadrada. Y entonces ahí está la fórmula, ¿no? Una fórmula elemental que tiene algo de Pitágoras, ¿no? Si este ángulo fuese 90 grados, se elimina, ¿no? Porque el coseno 90 es 0, se elimina y quedaría el famoso teorema de Pitágoras, ¿no? Pero cuando el ángulo no es 90, no es recto, tenemos que utilizar esta ley de cosenos, ¿no? Ahora, aquí tenemos que hacer, tenemos que comparar o, claro, no hacer una comparación con la ley de cosenos que se aplica en geometría, ¿no? Si nosotros recordamos, cuando se estudia geometría, también se estudia la ley de cosenos. Pero ahí uno recuerda, ¿no?, que este signo es menos. Y entonces, ¿por qué aquí estamos aplicando el signo más? Y entonces eso podría ser confuso, ¿no? Nos puede confundir. Y en algún momento decir, ¿es más o menos? ¿Cuál de ellos es? Entonces tenemos que aclarar. Pero esta fórmula de por sí es fácil de recordar, ¿no? Hasta acá Pitágoras. Todo el mundo sabe, pues, el teorema de Pitágoras. Y luego el doble producto del primero por el segundo. Poco más o menos como en álgebra, ¿no? Un binomio al cuadrado, ¿no? Más o menos hasta acá. Y solamente tendríamos que completar el coseno del ángulo alfa. Bien, para aquellos de repente que tienen dificultad en memorizar o recién están aprendiendo también, ¿no? Entonces hay que buscarle alguna relación también para poder memorizarla, ¿no? Estoy seguro que todos lo tienen claro, esta ley de cosenos. Solamente tendríamos que aclarar por qué aquí empleas el signo positivo y en geometría se emplea el signo negativo. Bien, entonces vamos a aclarar esa situación. Bueno, en geometría se aplica pues en el estudio de triángulos, ¿no? Entonces voy a dibujar un triángulo. Así. Y entonces también en vectores vamos a
aplicarlo. Si no despejamos estas dudas en su debido momento, es decir, cuando estudiamos, ¿no? Ahorita, digamos que estamos estudiando conmigo, ¿no? Estamos estudiando, y eso es lo que uno debe hacer cuando estudia, ¿no? Debe ser minucioso, preguntón, siempre por qué y por qué, ¿no? Siempre tiene que ser así. Entonces, por ejemplo, ¿no? Si yo quisiera, o yo tuviese, ¿no?, un vector así, por ejemplo este, ¿no? Ahí está un vector. Ahora voy a graficar el otro vector. Pero ahora lo voy a graficar a continuación. Para poder aplicar el método del polígono. Bien, y ahí están. Bien, entonces vamos a darle nombre a esos vectores y tendríamos que, a ver, este va a ser el vector A y este el vector B. Voy a trazar la resultante de estos dos vectores. Como son vectores uno a continuación del otro, ya estoy pensando pues en el método del polígono. Y siempre busco el punto inicial y le pongo inicial. Y también busco el punto final. Y ahí está. Ya ubiqué los dos puntos. Y la resultante, solamente la unión de ellos, ¿no? Listo. Voy a graficar la resultante entonces. Punto inicial, punto final. Entonces, el vector tendría ese sentido, ¿no? Este vector se va a llamar también resultante. Listo. Y entonces, podemos apreciar que hemos formado un triángulo, un polígono, que sería un triángulo. Y ahora me preguntan la resultante, pues el módulo de esa resultante. ¿Cómo hallaría el módulo de la resultante? Está si tengo el módulo del vector A y el módulo del vector B. Pero también conozco este ángulo, este de acá. A ver, ese ángulo conozco. Vamos a decir que es alfa también. Listo. Ahora cambia las cosas. Ha cambiado totalmente. ¿Por qué decimos que ha cambiado? Porque ahora estos tres vectores están formando un triángulo. En cambio, estos tres vectores no forman un triángulo, ¿no? Este sale, el otro sale, y está saliendo el vector resultante, ¿no? Podría también hacer que forme un triángulo, trasladando este vector por acá, ¿no? Trasladando este vector por acá. Y entonces, ¿cuál va a ser la diferencia? Ya, todo eso tenemos que analizar, ¿no? Por eso digo, estos conocimientos en realidad son elementales, bueno, son simples. Pero si no haces estos estudios detallados, no te pones en estos diferentes casos, estoy seguro que vas a fallar. Siempre vas a pensar en esta fórmula nada más, ¿no? En el más. Si no te lo explicaron, ya vas a estar pensando en esta fórmula. Tienes este caso, ya vas a aplicar con signo más, ¿no? Bien, entonces, en este caso, cuando la resultante y el ángulo están frente a frente, en ese caso,
el signo es menos. La resultante está al frente. Y entonces aplicamos la ley de cosenos para este caso. Tendríamos que la resultante va a ser igual. Lo mismo, al cuadrado del primer vector o del módulo del primer vector, más el cuadrado del módulo del segundo vector. Y acá menos el doble producto del primer vector por el segundo vector y por el coseno del ángulo, ¿no? Pero del ángulo que está al frente, alfa. Y entonces uno se pregunta, pero en una es más y en una es menos. ¿Qué hago para no confundirme, no? ¿Qué hago? Bueno, yo puedo basarme en los ángulos. Si está al frente, menos. Si lo atraviesa, más. Ya, solamente tomando referencia el ángulo. Si lo atraviesa el ángulo de la resultante, más. Pero si está al frente, menos. Entonces uno dice, ¿y por qué acá si yo lo traslado se forma el triángulo? ¿Y cuál es la diferencia, no? A ver, vamos a hacerlo entonces. Entonces yo podría llevar y formar este triángulo, ¿no? Ahí. Y a este vector imaginariamente va a estar acá. Solamente lo voy a explicar para que no se confunda ya. Entonces, esto lo llevo para acá y ya tengo el triángulo. ¿Y entonces por qué más? Porque si fuese menos tendrías que, para calcular el módulo de este resultante, tendrías que utilizar este ángulo, lo que está al frente. Entonces, sí lo puedes hallar, sí, ya no con este ángulo. Este alfa ya no sería alfa, si es que haces con este triángulo. Sería 180 menos alfa. Y se arregló. Y ahí sí tienes que aplicar con menos. En realidad, la ley de cosenos es para triángulos. Siempre es con menos. Pero como no estamos trabajando con el ángulo adecuado, a nosotros más nos interesa el ángulo que forman los vectores, ¿no? Eso nos interesa. O esos generalmente es dato. Entonces, que quede claro, ¿no? Si el ángulo está al frente de la resultante, menos. Pero si lo atraviesa al ángulo y ese es lo que vas a utilizar, entonces más. Bien, entonces creo que queda claro, ¿no? Alguien de repente todavía no lo ha entendido o tiene alguna duda, de repente nos puede escribir para poder absolver todas las dudas, ¿no? Todas las dudas que tengan. Lo interesante, lo ideal es que todos se queden, que todos entiendan lo que estamos tratando de explicar. Bien, entonces ese sería todo con respecto a la suma de vectores, ¿no? Los dos métodos, ¿no? El método gráfico, donde tenemos dos casos, ¿no? El paralelogramo y el polígono. Acá tenemos el polígono. Ya lo hemos explicado. Y ahora ya hemos terminado con el método analítico, que simplemente es ya calcular la resultante, el módulo de la resultante. ¿No? Acá no calculamos la resultante, calculamos el módulo de la resultante a través de la ley de coseno, ¿no? Ya trabajamos todo numéricamente, ¿no? Con el valor del ángulo, el módulo del vector A, del vector B, ¿no? Igual acá. Bien, entonces hemos terminado con la operación importante de la suma. Ahora vamos a entrar a la resta, ¿no?
Bien, a ver. ¿Alguna pregunta? Bien, invitar, ¿no?, a todos los que nos están viendo, de repente se animan a compartir para poder tener mayor alcance. De repente nos puedan seguir más personas, ¿no?, que tienen ese interés, ¿no?, de aprender el curso de física, ¿no? Este curso relativamente temido por muchos, pero no porque en realidad el curso sea difícil, ¿no?, sino que requiere pues de conocimientos de matemática también, ¿no? O sea, no es física pura. Nuestra herramienta para poder expresar numéricamente los fenómenos que estudiamos dentro de la física es la matemática. Y ahí es el que se complica un poco, ¿no? Y ahí siempre se escucha decir, no. Bien, entonces vamos a continuar la operación de la diferencia, ¿no? Hemos terminado con la suma, ahora resta de vectores o diferencia, ¿no? Vamos a poner resta, a ver, de vectores. Bien, a ver, ¿cómo vamos a restar vectores? ¿Cómo restamos vectores? A ver. Ya. Bien, a ver, un pequeño relajo, un relax, antes de empezar. Les decía, ¿no? De repente se animan a compartir para poder tener mayor alcance. Y todas las noches, ¿no?, vamos a ir desarrollando este tema. A mí me gusta desarrollar desde la teoría. Los ejercicios debo abordarlo una vez que domino la teoría, ¿no? Y todos ustedes también deberían de hacer eso, ¿no? Mucha gente solo quiere que se les resuelva los ejercicios, ¿no? Pero están en un error. Resuelve los ejercicios si es que dominas la teoría, ¿no? Si es que lo has entendido, ¿no?, esos pequeños detallitos que nosotros tratamos de explicar, ¿no? Y van a ver que los ejercicios ya no es nada, ¿no? La van a abordar siempre con éxito. Pero si solamente van a abordar ejercicios, se van a mecanizar, ¿no? Aprenderán uno que otro ejercicio nada más. Se memorizarán tal vez, ¿no? Pero aprender, no creo. Tienen que teorizar bastante. Ya, entonces, a ver, empezamos ya con esa pequeñas reflexiones tal vez. Empezamos nuevamente con esta operación de la resta de vectores, ¿no? Bien, a ver, empezamos dibujando nuestros vectores. Siempre con algo simple, ¿no? A ver. Tengo el vector A. Y a ver, ¿no?, y otro vector.
Le ponemos nombre, ¿no? Vector A, vector B. Ahora me pide restar, ¿no? A menos B. A ver, vamos a restar. Primero vamos a restar A menos B. Gráficamente, ¿no? Me piden esa operación. Ya no es resultante. Resultante es cuando sumamos vectores, ¿no? Solamente cuando es suma hablamos de resultante, ¿no? Ahora yo quiero expresar el vector A menos B. Bien, entonces, ¿cómo haríamos? Utilizamos lo que ya aprendimos, ¿no? Vectores opuestos, ¿no? Este es el vector B. El vector menos B, ¿cómo sería? Solamente al revés, pues, ¿no? Solamente al revés, pues. Y eso hago, ¿no? Utilizo el concepto de vectores opuestos, ¿no? Si eso es B, aprovecho del mismo tamaño, en la misma dirección, pero sentidos contrarios, ¿no? Este vector sería menos B, ¿no? Eso ya en la teoría, en los tipos de vectores, ya hemos tocado, ¿no? Si esto es B, aprovecho su nombre y como está sentido inverso, le pongo menos B. Ahora este vector de negro se llama menos B. Y este vector se llama A. Pero este menos B con el vector A están uno a continuación del otro. Aprovecho el método del polígono. Método del polígono. Punto inicial, tomando en cuenta al vector menos B, ¿no? Ese es el punto inicial. Y el punto final por acá. ¿Y qué hago? Simplemente voy a unir esos dos vectores, ¿no? Vamos a unir entonces. O esos dos puntos, ¿no? Mejor dicho. Voy a unir estos dos puntos, ¿no? Así nos manda el método del polígono. Punto inicial, final. Y aquí va la cabeza de la flecha. Yo digo, ¿cómo se llama ese vector? ¿Cómo se va a llamar ese vector? A este vector se va a llamar menos B más A. ¿Por qué más A? Porque estoy a favor de ese vector. Estoy en la misma dirección, en el mismo sentido. Igual para este vector. Entonces respeto tal como está. Podría ponerle menos B más A. Pero digamos que no es bonito ponerlo así. Entonces mejor pongo A menos B. Y ahí está, ¿no? A menos B. Y ya está. Este vector es A menos B, ¿no? Entonces, para calcular este A menos B, si yo conociera este ángulo, ahí aplico lo que acabamos de aprender, ¿no? La ley de los cosenos. Pero acá no me interesa cuando trabajo con módulos, ya no me interesa cualquiera, ¿no? ¿Cuánto vale? 4, ya 4. El menos B, 4. El B, 4. De módulo, ¿no? Cualquiera de ellos, ya. Pero a mí me interesa hallar este módulo. Entonces, no se pregunta, ¿no? ¿Y cómo lo aplico? ¿Con más o con menos? Con menos, pues, porque el ángulo está al frente. Para hallar el módulo, ¿no? Ya aplicando el método del método analítico, ¿no? Ahorita solamente hemos aplicado el método de método gráfico, ¿no? Para graficar este vector que me están pidiendo. ¿Y qué hubiese pasado si me pedían B menos A? Ya eso es 1. Ya lo hicimos. Ahora me va a pedir B menos A. ¿Será lo mismo? B menos A. Bueno, por lógica o por sentido común, criterio,
lo cambio esto de acá, pues, ¿no? Si lo cambio, todo cambia. Cambia este signo, cambia este signo. Y ahí tengo b menos a, ¿no? Entonces el vector sería así. Pero a ver, lo vamos a hacer aparte, ¿no? Para entender este concepto de la diferencia de vectores, ¿no? Bien, entonces, cuando estudiamos así, ¿no? Caso por casito. Y ahí vamos adquiriendo muchas habilidades, ¿no? Ahí vamos a ver ya los vectores con otros ojos. A golpe de vista todo, ¿no? Vamos a querer resolver. A ver, voy a dibujar. Voy por acá. El vector A. Y el vector B, ¿no? Tal como estaba inicialmente, a ver. Más o menos. Por acá. El vector B. Bien. Entonces, ahora me piden B menos A. Al B lo dejo tranquilo porque es positivo. Al menos A hay que tener que cambiarle, porque este es A. Entonces, hacemos lo mismo, pues. Hacemos lo mismo, pero hay que hacerlo, pues. Hay que hacerlo. Hay que agarrar lapicero, papel. Y ahí se nos va a quedar. Listo. ¿Qué estoy trazando? Su opuesto. Tiene el mismo módulo, la misma dirección, pero sentidos contrarios. ¿Cómo se llama este vector de negro? El rojo se llama A, se expresa como A, vector A. Pero el de negro es menos A. Así se expresa, así se llama. Entonces, tengo dos vectores consecutivos, ¿no? Ya el negro me interesa. No me interesa el de rojo, porque aquí me piden menos A. Tengo que generar ese vector. Ya lo generé. Punto inicial. Uno a continuación del otro. Punto final. Esos puntitos hay que ponerlo. Hay que ponerlo siempre. Entonces ya sabemos que tenemos que unir. Solamente vamos a unir el punto inicial con el punto final. Ya. Y ahí está lo que decía, ¿no? Si nosotros trazamos un vector, ya teníamos el B menos A. Y ahí está este vector, ¿cómo se llama? Fíjense. Menos A más B. Menos A más B. Pero no vamos a poner así, pues, ¿no? Mejor ponemos B menos A. Y listo, ¿no? Esa sería entonces el trabajar los vectores, pero ya con esta operación de la diferencia, que solamente estamos aplicando ese conceptito de vectores opuestos, nada más. La vamos a utilizar siempre también. Y ahora entramos a otra nueva operación. Y como les decía, ¿no? Va a depender mucho. Generalmente aquí vamos a encerrarnos en un polígono y la ley de cosenos, por ejemplo acá, ¿no? Vamos a expresarlo. ¿No? Vamos a expresarlo mejor. Este ángulo le vamos a llamar el ángulo alfa. A ver, alfa. Entonces, para el caso 1 vamos a poner. Para este caso 1. Si yo quisiera el módulo de este vector, yo voy a poner de esta manera ya, porque ya no es resultante. Módulo. Ahí está. Si yo quisiera el módulo de este vector, igualito la ley de coseno. El módulo de este vector al cuadrado más el módulo del otro vector al cuadrado, más o menos, porque este está frente al ángulo, ¿no?
menos 2 veces el módulo del primer vector por el segundo vector y por el coseno del ángulo que está al frente, es decir, alfa. Ahí tendríamos que aplicar eso. ¿Y qué es esta expresión? Esta expresión es la ley de cosenos. Listo. Terminamos entonces con la resta de vectores, ¿no? Gráficamente, analíticamente también, ¿no? Este signo más menos siempre va a depender del ángulo, ¿no? Pero en este caso siempre vamos a estar encerrados en un polígono. Ahí está. Si me dan este ángulo, tendré que hallar, ¿no? Tendré que aplicar de repente con este vector ya, ¿no? Pero siempre la ley de cosenos. Bien, ¿qué más? A ver, ¿qué más? ¿Qué faltaría? La operación de multiplicación de vectores. ¿Cómo multiplicamos? Ya hemos aprendido a sumar vectores. Interesante, sumar vectores. Casi todos los problemas de esta parte, lo más difícil es, aparentemente, ¿no? Los que tienen mayor nivel son los problemas de suma de vectores. Y muchas veces de diferencia, ¿no? Y a veces ya lo mezclamos con la multiplicación de vectores, que ahorita lo vamos a tocar, ¿no? Entonces vamos a tocar la multiplicación ¿de qué? De vectores. Bueno, todo es vectores ahora para nosotros. Bueno, hace tiempo tenía este proyecto de hacer material de vectores, de física. Siempre este es mi curso favorito. Es el curso que, yo digo siempre, me llevó a las grandes ligas. Porque gracias a este curso llegamos a ser parte de esta institución, ¿no? La Universidad Nacional de Ingeniería. Por eso siempre me acompaña este sello, ¿no? Se lo debo todo al curso de física. Todo. Hasta ahora, ¿no? Todo es física para mí. Bien, entonces ahora vamos a entrar a la multiplicación de vectores. Y tendríamos, a ver, el primer caso. A ver, el caso A. Vamos a multiplicar un vector con un escalar. Vamos a multiplicar entonces un escalar con un vector. Un escalar con un vector. Ya, eso es lo que vamos a hacer. Lo primero, o sea, lo más fácil. Siempre se empieza con lo fácil. Bien, entonces eso voy a hacer. Voy a dibujar un vectorcito por acá. Para dibujar un vector siempre primero trazo mi línea de acción. Ya está. Ahí está mi línea de acción, que es la dirección del vector que se expresa en un ángulo respecto a la horizontal. Ahí se define la dirección de este vector. Bien, entonces voy a dibujar mi vector. Bueno. A ver, este vectorcito, mejor de negro. Este de acá. A ver, vector un tanto pequeño. El vector A. A ver, tengo el vector A. Y voy a multiplicar o me piden. A ver, quiero que calcules el vector 2 veces A, ¿no?
A ver, para empezar, 2 veces A. ¿Cómo graficar un vector? Mira, acá ya estamos multiplicando por un escalar, es decir, por un número. Acá está el vector es A. Este ya es un número, bueno. Por eso dice multiplicación de un vector con un escalar, con un número. Entonces, solamente voy a duplicar este vector porque además este vector 2A se va a encontrar en la misma línea de acción. Va a ser colineal, bueno. Y va a ser 2 veces, ¿no? Eso es todo. Se amplifica el número de veces al vector, ¿no? 2 veces entonces. Puedo dibujarlo desde el mismo punto, ¿no? Desde acá, una vez, 2 veces. Este vector que he graficado, ¿cómo se va a llamar? Fácil, 2 veces el vector A. Son colineales. Entonces los vectores o la multiplicación de un vector con un escalar solamente lo agranda o tal vez lo reduce, pero tiene que estar en la misma línea de acción. Es decir, van a tener el mismo vector unitario. ¿Cómo que lo reduce? Claro, si a mí me piden, por ejemplo, un tercio, ¿no? A ver, la mitad mejor. Un medio de A. Si a mí me piden eso, entonces tengo que, a ver, gráficamente, ¿no? La mitad pues, de este vector, ¿no? Lo está reduciendo a la mitad, pues, ¿no? Hasta ahí nada más. Este pequeño vector, ¿cómo se va a llamar? A medios, ¿no? O un medio de A. Es lo mismo. Entonces, eso es lo que hace, ¿no? Un número a un vector. O lo amplifica o lo reduce, pero en la misma línea de acción. Entonces ya sabemos multiplicar vectores, ¿no? Este primer caso, ¿no? Estamos aprendiendo a multiplicar un vector con un escalar, ¿no? Un vector con un escalar. Listo, eso es todo lo que hace. Y nos van a preguntar, aquí nos han preguntado, a ver, vamos a lanzar esa pregunta por acá, ¿no? A ver, por acá, en el ojito. Ya tomando en cuenta este conocimiento. Nos van a dar ese vector, así como hemos expresado por acá, y nos van a decir, a ver, calcule 2 veces el vector A menos 3 veces el vector B. Eso es lo que nos van a decir. Entonces, ¿qué nos están diciendo? Ah, ya, duplícalo el vector A y triplícalo, pero cámbiale de dirección al vector B, ¿no? Porque está con signo menos. O sea, todo el número, los signos, todo es una información que debemos saber leer, ¿no? Por ejemplo, acá, ¿no? Si me han dado el vector A y el vector B, cuando yo veo esta expresión digo, ¿no? Ah, duplícalo al vector A, pero en el mismo sentido porque es positivo. Solo duplícalo, ¿no? Hazlo crecer 2 veces. Pero acá yo estoy viendo negativo. Primero tienes que cambiar de dirección y triplicarlo todavía, ¿no? Eso me está diciendo. Eso me dice esta expresión. Entonces ya estamos manejando vectores con escalares. Ya no solamente el vector A, el vector B, así de limpio, no. Ya estamos manejando escalares aquí. Pero lo que se debe tener en cuenta siempre es que son colineales. Eso no olvidar. Bien, ese sería entonces la multiplicación de vectores o de un vector por un escalar. Ahora vamos a entrar a la multiplicación ya de vector con vector, ¿no? A ver. Antes, ¿no? ¿Alguien no ha entendido? ¿Alguien puede expresarse y, no sé, antes de pasar a ver, algunos de ustedes que nos vienen siguiendo, y más bien las gracias a todos los que
nos vienen acompañando esta noche abordando este tema interesante de los vectores. En realidad es un poco amplio, ¿no? Ya vamos 3 clases y seguimos con teoría nada más. Aunque ya hemos hecho 2 ejercicios bastante interesantes y con cierto nivel. Terminado la teoría, voy a hacer los ejercicios, pero primero voy a, digamos, de lo más básico, desde cero. Voy a ir elaborando los diferentes ejercicios de a poquito y nos vamos a dar cuenta que ese ejercicio que parecía difícil lo vamos a hacer a golpe de vista, ¿no? Ese va a ser nuestro método, ¿no? Pero para hacer golpe de vista tenemos que empaparnos bien de la teoría, ¿no? La teoría es la clave, ¿no? No hay que ser folleteros, como les decía ayer, ¿no? Solamente ejercicios, se compra un folletito, pero nadie se compra un libro, ¿no? Donde ahí te explican toda la teoría, ¿no? Muchos dicen que aburre la teoría, ¿no? Sí, claro que aburre, pero te aburre porque no lo entiendes, ¿no? No quieres pues estudiarlo, ¿no? Pero si estás empeñado en dominarlo, no te va a aburrir, pues, te va a encantar, pues. Bien, ¿no hay preguntas? Bueno, a ver, vamos a continuar. A ver. Entonces, B, tendríamos la multiplicación. A ver, multiplicación, vamos a cambiar, quizás este. Multiplicación o producto punto, ¿no? Vamos a cambiar el nombre. Ahí nada más, producto punto. Así se le conoce, ¿no? Producto escalar en realidad se le llama, ¿no? O simplemente producto punto, ¿no? Ya. Ese es el segundo caso, ¿no? Producto escalar, ¿no? Bien, entonces ahora vamos a multiplicar 2 vectores. Vamos a multiplicar entonces 2 vectores y la notación va a ser el siguiente, ¿no? Un vector A, vamos a multiplicarlo en producto punto, ¿no? Con este símbolo. Otro vector B, ¿no? De eso se trata entonces. ¿Cómo multiplicar o a qué es igual este producto, ¿no? El producto de un vector con otro, ¿no? ¿A qué es igual? Bien, entonces nuevamente tenemos que siempre apoyarnos en el gráfico, ¿no? Aunque demora, aunque canse, es mejor verlo, ¿no? Es mejor tener expresado en un gráfico, ¿no? A ver, este va a ser el vector A. Y vamos a graficar el vector B. El vector B. Bien. Ahora nos interesa siempre conocer este ángulo. El ángulo que forma el vector A con el vector B. Ese ángulo. Bien, a ver. Hay varias formas de abordar este producto escalar. Ahora lo vamos a hacer mediante una fórmula, ¿no? Entonces el producto escalar
se define de la siguiente manera, ¿no? Es una pequeña formulita. A ver, el producto del vector A, producto punto, ¿no? Producto escalar. Va a ser igual al módulo del vector A, entonces simplemente A, multiplicado por el módulo del vector B y por el coseno del ángulo que forman ambos vectores, ¿no? Otra vez el coseno de alfa, ¿no? Listo. Esa es la fórmula para poder calcular el producto escalar o producto punto. Ya, esta formulita hay que recordarlo, ¿no? Nada más. Cuando relacionemos a los vectores con pares ordenados o coordenadas, ya cuando trabajamos dentro de sistemas de referencia, ahí vamos a aprender a trabajar o vamos a ampliar este conocimiento, pero ya cuando entremos a sistemas de referencia. Por el momento queda pues, nos quedamos con esta pequeña fórmula. Para multiplicar dos vectores, pero en producto punto, simplemente multiplico el módulo por el otro módulo, coseno del ángulo alfa, por el coseno del ángulo alfa. ¿Y por qué dices escalar? Porque este producto, así como vector, lo que me va a dar es un escalar, un número. Este es un número, este es otro número. El coseno es un número. Entonces la multiplicación de estos tres, el A, el B y el coseno, me va a salir un número. Y un número es un escalar. Por eso se le llama producto escalar. Como que desaparecen los vectores y me sale un número. Bien. Si nosotros recordamos la ley de cosenos, a ver, vamos a recordar. Acá está. A ver, aquí. Fíjense. AB coseno del alfa. Está por acá, ¿no? AB coseno del alfa. Yo podría reemplazar, ¿no? A al cuadrado más B cuadrado menos dos veces A punto B, ¿no? Podría ponerlo así. O sea, podría, ¿no? Entonces ahí hay una relación, ¿no? Para recordar, ¿no? Digamos que es la última partecita de la ley de coseno, ¿no? Esta partecita. Sin el 2, obviamente. Esta de acá. El producto escalar, ¿no? Bien, y finalmente vamos a tener el producto vectorial, ¿no? A ver, ¿qué más podríamos hacer acá? Este conocimiento nos va a servir bastante. El producto punto se aplica en varios temas de la física, ¿no? En trabajo, por ejemplo, cuando calculamos proyecciones de vectores o la componente de un vector, también se utiliza el producto punto, ¿no? Entonces tiene bastante aplicación. Vamos a ampliar este conocimiento más adelante, ¿no? Y sobre todo cuando ya estemos manejando los vectores unitarios, cuando estemos manejando sistemas de referencia, ¿no? Ahí va este producto punto nos va a servir bastante, ¿no? Vamos a aplicarlo. Entonces vamos a terminar. A ver, C. A ver. Este de acá. C. El producto vectorial. Producto vectorial. Y ahora vamos a utilizar un pequeño aspa. Y los vectores, o ese producto, lo voy a expresar de esta manera. Quiero calcular el producto del vector A, pero así, ¿no? Con un pequeño aspa.
También este producto es aplicado, por ejemplo, para calcular momentos, para calcular en la última parte, en magnetismo, se utiliza bastante este producto. Entonces también vamos a aplicar más adelante, ¿no? Por eso que es necesario entenderlo, de qué trata, ¿no? Bien, a ver, voy a graficar nuevamente, ¿no? Pero esta vez, a ver, lo voy a graficar así. A ver, lo voy a graficar de esta manera. Un vector. Y por acá otro vector. Uy, salió doble. Y ahí tenemos el otro vector, pequeño nada más. A ver, este va a ser A y este va a ser B. Ahí tenemos el vector B y por acá el vector A, ¿no? Voy a formar el paralelogramo, ¿no? Porque tiene que ver mucho en este producto el paralelogramo, ¿no? A ver, voy a formar el paralelogramo. Por eso que le hice pequeño vector para que me alcance, ¿no? A ver. Si lo hacía un poco grande ya no me iba a alcanzar. Y alcanzó. Bien, entonces esos dos vectores A y B forman un paralelogramo, que sería un plano también, pues, ¿no? Tendríamos este plano. Ahí tenemos el plano que forman el vector A y el vector B. Incluso este sería el ángulo alfa que forman el vector A con el vector B, ¿no? Bien, entonces ahora sí llegó el momento de decirles, ¿no?, que el producto vectorial, este producto vectorial, en realidad, al yo multiplicar en producto vectorial o aspa, lo que me da es otro vector. O sea, ahora sí voy a generar otro vector, al que le voy a llamar C. A ver. Es un vector C. ¿Y dónde está ubicado? A ese vector C. O simplemente el producto A por B se ubica perpendicular a este plano que forman A y B. Entonces voy a dibujarlo más o menos por acá. Ahora, para tener el sentido, claro, el sentido de este vector, se utiliza la regla de la mano derecha, ¿no? A por B, A por B, y entonces el pulgar indica el sentido del vector, ¿no? Entonces este vector va a ir para arriba, ¿no? Podría ir hacia arriba del plano o hacia abajo. En este caso, como es A por B, en esta dirección, así, entonces el pulgar indica el sentido de ese vector, ¿no? Este vector se llama A por B, este de acá. Es otro vector, ¿no? Ahí está. El vector A por B, o simplemente le dices el vector C, ¿no? Simplemente. Pero ¿cuál es la característica? Que es perpendicular al vector A y al vector B, es decir, al plano. Entonces vamos a dibujar eso. Más o menos así. Y por acá, así. Ahí está, ¿no? Este vector que surge de multiplicar en aspa estos dos vectores, se ha generado un nuevo vector, pero que es
perpendicular al plano. Ahí está. Bien, ¿qué más podemos decir del vector, del producto vectorial, ¿no? Sabemos que es un vector y que es perpendicular a este plano, ¿no? Pero el sentido se calcula con la regla de la mano derecha, ¿no? Estoy multiplicando A por B. Pongo la palma en A, ¿sí? Y me voy hacia B, ¿no? De A me voy hacia B y el pulgar va hacia arriba, ¿no? Por eso que el sentido de este vector va hacia arriba, ¿no? Si yo tuviese B por A, así, tendría que poner así y así, ¿no? Y entonces el pulgar se va hacia adentro, entonces tendría que ser para abajo. Si es que sería B por A. Ya. Entonces, ahorita estamos A por B, ¿no? La regla de la mano derecha para el sentido. Otra de las, yo tengo el área del paralelogramo por acá, todo esto. Área del paralelogramo. Entonces, si yo le saco el módulo, ¿ya? Si yo calculo el módulo de este vector A por B, el módulo va a ser igual al área de este paralelogramo. Calculando el módulo de este vector, ya tengo el área del paralelogramo. Entonces, eso es importante, ¿no? El área del paralelogramo. Muchas veces nos van a pedir, ¿no? Calcula el área del paralelogramo. Si te dan estos dos vectores, ya, simplemente calcular el módulo del vector A por B, ¿no? Bien, entonces estos conceptos todavía se van a ampliar cuando ya dominemos los vectores unitarios especiales y trabajemos en sistemas de referencia, ¿no? En esta oportunidad todavía no estamos entrando a sistemas de referencia, solamente estamos trabajando con vectores al aire, ¿no? No hay un eje X, un eje Y, solamente estamos dando conceptos lo más simple, ¿no? Para tener la idea de lo que son un producto vectorial, un producto escalar. ¿Qué es lo que debemos recordar siempre? Que el producto punto, su resultado así como está, es un escalar, de ahí su nombre. Que el producto vectorial, de ahí también su nombre, ¿no? Lo que me da es otro vector, ¿no? Pero tiene características, ¿cuáles? Primero que es perpendicular al paralelogramo. Perpendicular al paralelogramo. Es decir, perpendicular al vector A y también al vector B, ¿no? Y que su módulo es el área de este paralelogramo. Y si yo quisiera de este triángulo, la mitad nada más, ¿no? Entonces, para calcular el área del triángulo, también podríamos utilizar este concepto del producto vectorial, ¿no? Pero ¿cómo llegamos al módulo? Tendríamos que tener estos vectores, ¿no?, expresados para poder operar. Y eso lo vamos a hacer ya con el dominio de los vectores unitarios, ¿no? Bien, con esto hemos terminado lo que son las operaciones con vectores. Se ha hecho desde la suma hasta la suma, la diferencia. Acá está. Hemos hecho desde la suma, ¿no?, toda esta teoría. Luego hicimos la resta. Ahí está, hemos explicado. Y también entramos ya a los vectores, tres casos, ¿no? Un escalar con un vector, un producto escalar, vectores con vectores, pero con esta, multiplicados con este símbolo, ¿no?, del punto. Por eso también se llama producto punto. Y finalmente, ¿no?, producto vectorial. Operar este de acá, el escalar, es sencillo. Este de acá del producto vectorial sí es un poco trabajoso, ¿no? Hay que aplicar el concepto de los determinantes para poder operar. Entonces,
ese concepto también tenemos que explicarlo a detalle para poder operar, ¿no?, sin ningún problema cuando se trata de un producto vectorial, ¿no? Tiene esa pequeña dificultad, ¿no? Tiene unos pequeños pasos, pero que podríamos confundirnos en los signos operando. Tiene cierta complejidad, ¿no? Pero con la práctica, obviamente, lo tenemos que dominar, ¿no? Vamos a necesitar, claro que vamos a necesitar el conocimiento de estas operaciones, ¿no? Producto escalar, producto vectorial. Bien, entonces eso lo vamos a hacer ya mañana. Vamos a tener que explicar otro concepto muy importante, ¿no?, que son la idea de las proyecciones y las componentes. Ya con ese conocimiento sí ya podríamos entrar ya a lo que son la solución de los ejercicios, ¿no? Bien, por ahora vamos a quedarnos ahí. Si hubiera alguna pregunta, aunque todavía creo que tenemos tiempo, sí tenemos tiempo, ¿no? Podríamos desarrollarlo, lo que son las proyecciones. A ver, como tenemos tiempo, porque hemos programado 1 hora y media, tenemos tiempo todavía, entonces vamos a explicar, a ver, las proyecciones, ¿no? Un concepto muy importante también, sobre todo para hacer la descomposición de vectores, ¿no?, que es una herramienta que trabajamos bastante en el capítulo de la estática, ¿no? Por eso que es importante. Bien, entonces vamos a ver, con el tiempito que nos está quedando, vamos a explicar la idea de proyección y componente, ¿no?, de un vector. Bien, a ver, ¿de qué trata este tema, ¿no? Y ahora sí ya entramos en lo que es sistemas de referencia, ¿no? Pero antes lo vamos a hacer de esta manera. A ver, para poder entenderlo. Si yo tengo, digamos, el suelo o el piso visto frontalmente, a ver ahí, y voy a tener, una barra, vamos a tener una barra, a ver así. Lo vamos a ver, vamos a fijar, a ver, con un pasador esa barrita. Yo tengo esta barra y yo quiero hallar su proyección, ¿no? Quiero hallar su sombra. Entonces necesito un foco, ¿no?, de luz. Podría ser el sol. A ver. Para poder hallar la sombra va a depender de la posición de la... A ver, vamos a trabajar con el sol, ¿no? Imaginemos que estamos a mediodía, ¿no? Entonces el sol está por acá, ¿no? Obviamente alejado, está por ahí. Y entonces los rayos van a caer, digamos, de manera vertical, ¿no? Llegan los rayos y entonces va a producir una sombra y vamos a proyectar esa sombra. A ver, voy a proyectar la sombra de esta barra en este piso.
Entonces, como los rayos caen perpendicular, toda proyección, todo absolutamente en vectores, cuando hablamos de proyección, tiene que ser esa proyección en 90 grados. Ahí tiene que llegar. Y entonces, hemos proyectado o tenemos la sombra de esta barra sobre el piso. Esa es esa sombra. Y entonces decimos, ¿no? Esta es la sombra. Me lo voy a poner así, ¿no? Sombra. Entonces, si yo me refiero a la sombra, ¿qué digo? Es la sombra que proyecta la barra en el piso, ¿no? Este de acá es el piso. En el suelo, en el piso. Esta es la sombra que proyecta la barra. Esta es una barra. Si fuese un vector, ¿qué diría? Es la sombra que produce el vector en el piso, ¿no? ¿Qué pasaría si aquí nada más yo dibujo una pared, ¿no? Ahora voy a dibujar una pared. Acá. Ahí tengo una pared. Bien, cuando el sol está ahí, bueno, la sombra va a estar en la pared, ¿no? Pero de repente ya estamos en el atardecer, en el ocaso, y el sol lo voy a ubicar por acá. Entonces sus rayos llegan así, ¿no? Ya horizontales, digamos. Ahí vienen, ¿no? ¿Y qué va a pasar? Va a producir una sombra, la barra, pero ya en la pared, ¿no? Como viene horizontal, entonces esta sombra o la proyección de esta barra sobre esta pared o la sombra va a ser esta de acá, ¿no? Trazamos una perpendicular y la sombra sería esa punta. ¿Y cómo digo ahora? Esta es la sombra que proyecta la barra en la pared, ¿no? Así hablamos, ¿no? Así lo expresamos. Esta de acá es la sombra que proyecta la barra sobre la pared. Esta de acá es la sombra que proyecta la barra sobre el piso. Y ahora, este de acá es un eje. El eje X. Ahora este de acá es el eje Y. Ya no decimos piso. Ahora decimos X. Seguimos diciendo barra. ¿Qué decimos? Esta de acá es la sombra que proyecta la barra en el eje X. ¿Qué decimos acá? Es la sombra que proyecta la barra sobre el eje Y. Ahora ya no es barra. Ahora va a ser un vector. Y vamos a dibujar ese vector. Y entonces, de esa manera ya va a quedar claro el concepto de proyección y componente. Ahora es el vector A. Y ahora, como digo, a ver, seguimos con la sombra. Esta es la sombra que proyecta el vector A en el eje X. Esta de acá. Es la sombra que proyecta el vector A en el eje Y. Ahora ya no son sombras. Ahora vamos a decir que es un vector. A ver, por acá. Voy a trazar entonces.
Ahí está este vectorcito. Ahí está. Entonces, ¿qué digo ahora? A ver, vamos a decir, ¿qué decimos de este vector? Este vector es la proyección, acá viene la palabra, ¿no? De la proyección de quién, del vector A, ¿dónde? En el eje X. Y por eso, este vector, como es la proyección de este vector, toma su propio nombre, el vector A. Pero no es el vector A, es la proyección del vector A. ¿Dónde? En el eje X. Por eso le pongo A de X, ¿no? Entonces este vector que ahora se llama A sub X o A de X, ¿cómo se llama? Es la proyección del vector A en el eje X. Y la otra sombra, ahora le cambiamos de nombre, ¿no? A ver, con otro color, con negro. Voy a dibujar a este vector, justo desde el pie de la perpendicular. Listo. ¿Cómo se llama este vector? Como sombra era la sombra que proyecta el vector A en el eje Y. Ahora entramos con proyección. Este vector de negro vertical se llama, ¿no? Es la proyección del vector A en el eje Y. Como es la proyección del vector A, toma su nombre. Pero no es el vector A. Es la proyección. ¿Dónde? En Y. Por eso A sub Y. Y listo. Ahora hemos entrado recién a ubicar un vector dentro de un sistema de referencia. Un plano cartesiano. Un sistema de coordenadas rectangulares. Y ahí está ubicado este vector. Y van a estar ubicados todos los demás vectores. Y todos los vectores, obviamente, si ya están en el eje X, ya están en el eje Y, ya no tienen su proyección, ya están ahí. Pero si están fuera de estos ejes, van a tener sus proyecciones, tanto en X como en Y. Siempre. Entonces, aquí ya podríamos, podríamos aprovecharnos del método del polígono, ¿no? O también paralelogramo, ¿no? Cualquiera. Esta es la resultante de estos dos vectores, ¿sí o no? ¿Qué hice? Esta es la resultante de estos dos vectores. Estamos haciendo al revés, ¿ya no? Teníamos la resultante que era el A. Ahora estamos descomponiendo en dos vectores este vector A, ¿no? Uno en X y otro en Y. Y ahí viene la palabra descomposición de vectores. A partir de este vector nacieron estos dos vectores. Pero debemos tener claro que estos dos vectores anulan la acción de este vector. Si yo trabajo con estos dos vectores, anulo este vector. No puedo trabajar con los tres, porque estos vectores son producto de este vector. Es la proyección de este vector. Entonces, cuando hablo de su módulo de este vector, ahí entra esta palabra, componente. Como vector es la proyección. Si yo trabajo, yo me refiero al módulo, entonces utilizo la palabra componente. Por eso que este capítulo se conoce como la descomposición de un vector. En sus componentes, lo estás descomponiendo. Ya no quiero trabajar con este vector, yo quiero trabajar con sus componentes. ¿Por qué?
porque ya se encuentran en el eje, en los ejes, en este sistema, y es fácil de trabajar cuando ya se encuentran en los sistemas. Ahí va a haber datos. Aquí no, acá es un poquito complicado trabajarlo ahí. Bien, entonces espero que haya quedado claro este tema, esta idea, ¿no? Entonces, utilizando, a ver, primero el método del paralelogramo. Obviamente, cuando ya esto es 90, ¿no? Pero esto es paralela, y este de acá es paralela, ya es un rectángulo, ¿no? Acá Pitágoras, pues, ¿no? Y todo ya se simplifica, ¿no? Por ejemplo, como vector, este vector ¿a qué va a ser igual? Es el vector suma, ¿no? ¿De quién es? De este vector y este vector. Ese es el método del paralelogramo, ¿no? Como vector, ¿no? AX más BY. Y, ¿no? Fallamos. A ver, vamos a corregir, ¿no? Si fallamos, corregimos. Bien. Para dejarlo claro. Bien, entonces, este vector A es la suma de este vector AX más el vector AY. Si este vector lo trasladamos por acá porque es paralelo, punto inicial, punto final, vectores consecutivos. Este vector es la suma entonces de este vector más este otro vector. Método del polígono. Entonces cualquier método. Bien, entonces vamos a corregir. Sería el vector AX más el vector AY, ¿no? Listo, ahora sí. Si yo quiero el módulo de este vector A, quiero hallar el módulo. A ver, ahora vamos a utilizar así. Ley de cosenos. Pero la ley de cosenos, en la ley de cosenos vamos a tener que calcular el coseno de 90. Coseno de 90 a 0, o sea, nulo. Por eso que ya se convierte en el teorema de Pitágoras, ¿no? Este AX al cuadrado más AY al cuadrado. Ya tienes el módulo de este vector, conociendo sus componentes. Por eso estoy hablando ya de componentes. ¿Por qué? Porque estoy hablando de módulos. Ya no estoy hablando de vector. Cuando hablo de vector, proyección. Cuando hablo de sus módulos, componente. Y ya, ¿no? Eso es todo. No es muy difícil entender esta descomposición de vectores, ¿no? Pero no siempre va a estar así, pues, ¿no? Nos podrían decir, ¿no? Podríamos tener un plano inclinado. Un plano inclinado ahí. Este concepto es muy importante, ¿no? De la descomposición, porque te permite trabajar vectores en sistemas de coordenadas. Muy interesante entenderlo a cabalidad, ¿no? Bien, entonces, a ver ahí, ¿no? Dibujamos, para empezar, a ver, podríamos tener también aquí, ¿no? Bien, a ver, ya para terminar, vamos a cerrar con broche de oro. A ver ahí. Tengo esta barra, ¿no? Y entonces, el Sol debe brindarnos sus rayos solares perpendiculares, así, ¿no? Perpendicular. De tal manera que la sombra que yo quiero siempre
esa sombra que se proyecta siempre de este punto tiene que llegar en 90 grados. Ahí. Y entonces a mí me interesa esta sombra. Desde este punto hasta acá. Esa sombra, ¿no? Y entonces, nuevamente, ¿no? Es la sombra que proyecta, esto de acá es la sombra que proyecta esta barra en el plano inclinado. Así yo tendría que decirlo, si yo quisiera expresar esto. La sombra que proyecta esta barra en este plano inclinado. ¿Sí? Y voy a trazar una pared perpendicular, ¿no? Perpendicular a este plano inclinado, aunque sea imaginario. Y voy a proyectar, ¿no? Ahora el sol se tendrá que ubicar por acá, ¿no? Para esta sombra el sol tendrá que estar ahí. Para esta sombra el sol estará ahí. Y va a proyectar sus rayos paralelos a este plano inclinado. ¿Para qué? Para que proyecte una sombra, pero que sea perpendicular, ¿no? Voy a trazar esa perpendicular y entonces tendría la otra sombra, ¿no? Listo. Ahí está la otra sombra. Pero ahora sí ya de frente trazamos nuestro sistema de coordenadas. En otras palabras, no necesariamente tenemos que trazar los sistemas de coordenadas de esta manera, ¿no? Horizontal, vertical, no necesariamente. Vamos a trazar estos sistemas de referencia a nuestra conveniencia. Tiene que ser a nuestra conveniencia, de tal manera que nos facilite todos los cálculos. Listo. Y este el eje Y, ¿no? Este de acá el eje X. Ya tenemos un sistema de referencia, pero respecto a este eje, un poco que ha rotado, ¿no? Ha rotado un ángulo, ¿no? Un ángulo alfa, digamos, ha rotado. No interesa que esté rotado, no interesa, lo que interesa es tener sistemas de referencia perpendiculares, ¿no? Para empezar, ¿no? Hay varios sistemas de referencia, ¿no? Estas son las rectangulares o cartesianas que lo conocemos, ¿no? Pero es la más fácil, digamos, aunque es relativo, ¿no? Ya en la universidad es mejor, es relativo también. A veces es mejor trabajar con estos sistemas rectangulares, es fácil, pero a veces se va complicando, y entonces ya para eso tenemos los sistemas de referencia, los polares, los esféricos, los cilíndricos. Ya, eso facilita bastante las operaciones, pero eso más adelante en la universidad. Primero ingresen, de ahí hablamos, de ahí ya podemos seguir avanzando, ¿no? Con este conocimiento nada más, seguir avanzando y destrozar todos los ejercicios ya a nivel universitario. Por ejemplo, ¿no? Del libro de Hibeler, ¿no? Tengo ahí en mi canal, en mi otro canal, resuelto los ejercicios de física, justamente utilizando todo este conocimiento, ¿no? Es un método bastante sencillo, que he tratado de simplificar de tal manera que sea entendible. Mucha gente va, revisa, ¿no? Me alegra bastante porque que estén viendo nuestros videos, sobre todo por la solución, ¿no? La solución bastante sencilla y entendible, ¿no? El libro de Hibeler, eso lo van a ver los que van a estudiar ingeniería seguramente, ¿no? Tengo también ese proyecto, solamente he resuelto los problemas de cinemática, una parte nada más, quiero resolverlo todo el libro. Bueno, ojalá se pueda y
el tiempo, pues el tiempo es importante, ¿no? Bien, pero por mientras estamos un poco recordando esto, y en verdad les digo, ¿no? Estos conocimientos, esto nada más se aplica, ¿no? Claro que le meto cálculo, ¿no? Ya le meto derivadas integrales y todo lo resuelvo con derivadas integrales, ya no hay fórmulas para mí. Todo lo resuelvo con eso. Pueden revisar, ¿no? O si tienen hermanos ya que están estudiando en la universidad, recomendarles, ¿no? La solución de esos ejercicios que van a encontrar por ahí. Bien. Y entonces ahora lo vamos a convertir, ¿no? A ver. Esta barra deja de ser barra y ahora va a ser vector, ¿ya? Pues, ¿no? Entonces, este de acá ahora ya es un vector. Listo. A ver, ¿qué vector le llamamos? El vector B, pues, ¿no? Ahora va a llamarse el vector B. Listo. Entonces, esta sombra ahora se va a llamar proyección. La proyección del vector B en el eje X. Listo, y se acabó. La proyección del vector B en el eje X. Y este otro vector se va a llamar, o esta otra sombra, le cambiamos de nombre y ahora le vamos a decir la proyección del vector B en el eje Y. Siempre en 90, bueno, eso no debemos olvidar, ¿no? Siempre en 90. Bien, entonces le hay que poner nombre, pues. ¿Cómo se llama este vector que está en el eje X? Es la proyección de B, entonces toma su nombre, pues. A ver por acá, toma su nombre, B, pero como está en X, Bx. Listo. ¿Cómo se llama este vector? Es la proyección de B. Toma su nombre. B en Y, pues. Y listo. Y también aquí se cumple, ¿no? ¿Qué se va a cumplir? Si le aplicamos el método del paralelogramo, podemos decir que el vector B, como vector, ¿no? Va a ser la suma de estos vectores, de estas proyecciones. Hablar de vectores es hablar de proyección. Entonces, el vector B de X más el vector B de Y, ¿no? Y listo. También Pitágoras, bueno, esta es la hipotenusa. Pitágoras, o ley de cosenos, pero ya se va a anular el término tercero, ¿no? Y nos vamos a quedar, a ver, este vector B, su módulo, lo voy a calcular con Pitágoras, ¿no? La componente B de X al cuadrado más la componente B de Y al cuadrado. Ese es Pitágoras. Y listo, y con eso, ya creo, justos, nos pasamos 10 minutos. Tendríamos ya todas las herramientas casi. Nos está faltando estudiar a profundidad los vectores unitarios. Ya hemos dado las pautas, ¿no? De las características de los vectores unitarios, ¿no? Pero ahora lo tenemos que estudiar a los vectores unitarios especiales, ¿no? Al I, J, K, que van a caracterizar a los ejes de los sistemas de referencia, ¿no? Vamos a estudiar solamente los sistemas de referencia cartesianos, ¿no? O rectangulares también se les llama. Y entonces, con los vectores unitarios vamos a otra vez más repasar las operaciones, ya pero con vectores unitarios. Y finalmente, ¿no? Tenemos que relacionar los pares ordenados o las componentes de un sistema de referencia con vectores, ¿no? Eso es lo que está faltando. Una clase más
Mañana seguramente terminamos con esos conceptos y ya pasado seguramente ya estaríamos resolviendo. No vamos a resolver los ejercicios, ¿no?, clásicos, me voy a lucir con un ejercicio tranca o difícil, no. Al contrario, vamos a, desde lo más básico, de lo más simple, van a ver que poquito a poquito vamos a destrozar los ejercicios difíciles que dicen, ¿no? Sobre todo nos vamos a basar en el libro de física de la editorial Lumbreras, ¿no? Ese va a ser nuestro objetivo, ¿no? ¿Tiene nivel? Claro que tiene nivel, pero nosotros nos estamos preparando para eso, ¿no? Sobre todo los que nos están acompañando todas las noches. Nada, ¿no? Agradecer a todos ustedes que, bueno, nos están acompañando. En realidad yo soy nuevo acá, son mis 3 primeras clases en vivo. Más bien hoy día tuve la oportunidad, ahí manipulando el TikTok, vi que se podía programar, ¿no?, una clase en vivo, y por eso programé para las 9, ¿no? Entonces ahora voy a programar de un día para otro para que nos acompañen, ¿no?, y les llegue también la invitación a todos, ¿no? Bien, les agradecería, ¿no?, compartir, invitar a su gente, ¿no?, y que también se sumen a nuestras clases en vivo. Lo estamos haciendo secuencial, ¿no?, de manera secuencial, y sobre todo, ¿no?, estamos desarrollando la teoría, ¿no? Parece elemental, uno dice, no, esto es fácil, pero estoy seguro que en los pequeños detalles, ahí está la complejidad de los problemas, ¿no? No entendemos al 100%, ¿no?, los conceptos. Y entonces, cuando nos enfrentamos a los ejercicios de manera así, ya, o sea, sin teorizar mucho, empiezan las dificultades. Pero si nos demoramos en la teorización, los problemas son bastante fáciles, ¿no? Como decía alguien, hay un dicho, ¿no?, que decía, ¿no? Sí, creo que fue de un presidente de los Estados Unidos, ¿no? Él decía, ¿no?, en un concurso de derribar árboles, ¿no?, si son 10 horas, yo seguramente me voy a dedicar 6 horas a afilar mi hacha, ¿no? Y ese de afilar es, pues, la teoría, ¿no? Aparentemente no haces nada, no estás en el concurso, ¿no? El concurso es derribar árboles, pero ¿tú qué haces afilando tu hacha, no? Es que estamos teorizando profundamente y los ejercicios van a caer así fáciles, ya no vamos a tener dificultad. Bueno, al revés hacen, ¿no? Se encuentran en un problema y se encuentran ahí, no pueden resolver, recién van a la teoría, ¿no? No, nosotros no. Estamos teorizando a detalle, paso a paso, lento pero seguro. Por eso estas clases son para los que no están apurados. Para los que están apurados, ya que resuelvan sus ejercicios. En cambio, para los que no están apurados, no tienen, o sea, tienen necesidad, tienen hambre de conocer algo, de aprender algo. Para ellos es estas clases, ¿no? Espero que lo sepan aprovechar. Pero también, si les está gustando esta clase, les está gustando la manera como abordamos los temas, también apóyennos, ¿no?, compartiendo. No sé, creo que veo ahí que se puede donar, creo, flores, diamantes, no sé, cosas así. Si pudieran, también lo hacen. Nos ayudarían bastante para seguir con esta labor, ¿no?, de compartir el conocimiento de toda la experiencia que hemos vivido, ¿no? Sobre todo cómo nos hemos preparado, ¿no?, para poder ingresar
Ahí está nuestra alma mater, ¿no? Universidad Nacional de Ingeniería. Así estudiaba, así, así como lo estoy planteando ahora, así me gustaba estudiar. Paso a paso, lento. Siempre por qué y por qué. Y me gusta demostrar todo, nunca acepto una fórmula ya sentada, ¿no? Siempre me gusta demostrar. Y espero eso, solo eso transmitirles, ¿no? A todos ustedes. Espero que les haya gustado esta clase y ya pues eso es todo. Nos despedimos. Ya mañana con los que sigan interesados seguiremos avanzando. Quizás muchas personas, otras personas también se van a sumar a nuestro proyecto y seguiremos, ¿no? Listo. Para adelante entonces. Gracias. Buenas noches con todos.